Bueno, excelente. Va para ahí. Eduardo, bienvenido. Jorge, encantado de tener esta charla. Te tenemos como gurú de la inteligencia artificial, pero en realidad tu título oficial es primero ingeniero, ¿no? Y después el otro sería decano de ingeniería en la ORT, ¿no? Sí, correcto, en la Facultad de Ingeniería de Gort. Y ahí cómo llegaste, porque no es lo habitual, o capaz que muchos ingenieros tienen su trabajo en el sector privado, le va muy bien, en este rubro particularmente de inteligencia artificial, ingeniería de sistemas, programación. El incentivo está más por ese lado. ¿Qué te llamó de meterte, viste, como docente, de meterte en el mundo de la docencia? Mirá, para hacerle una versión resumida, primero, yo de una etapa muy temprana de mi carrera, estando estudiando, empecé a trabajar como docente. Para mí siempre el tema de la educación y el lograr ordenar ideas para poder compartírselo a otro, y el concepto de compartir conocimiento para mí fue algo que siempre me generó entusiasmo, pasión, energía. Mi primera actividad profesional fue con una empresa que fundé con un socio al inicio de mi carrera, estudiando en ORT. Y poquito tiempo después empecé a trabajar en Microsoft, donde tuve múltiples roles regionales y globales, pero siempre aquí en Uruguay. Yo tomé la decisión que no me quería ir del país. Y en el 2019, yendo a tu pregunta, en el 2019 yo me mantuve todos esos años dando clase, tanto en la Facultad de Ingeniería como en el MBA. Y en un momento, en el 2019, me llama el rector de la universidad, Jorge Grunberg, y me propone algo que nunca me había imaginado, nunca había pensado, nunca había estado en mis planes: tomar la responsabilidad como decano en la Facultad de Ingeniería. Y eso me conectó con mi pasión y mi entusiasmo por la educación y por el rol que tiene la educación en la vida de las personas. Así que en ese año 2019 tomé la decisión de dejar mi carrera en Microsoft. En ese momento yo era director de innovación y tecnología a nivel global. Tenía un equipo que estaba distribuido literalmente en todo el mundo. Y tomé la decisión de dejar Microsoft para que el rol de decano de la Facultad de Ingeniería pasara a ser mi rol full time, además de algunas otras actividades profesionales que yo ya tenía, como mi vínculo con Endeavor y con algunas organizaciones de tecnología, empresas de tecnología de las cuales soy director y socio. Bill Gates, esperá, yo quiero enseñar. Y bueno, ¿Sería algo así? Yo creo que también son momentos, digamos. Yo creo que disfruté enormemente y soy gran agradecido de la oportunidad de haber trabajado en Microsoft, por las personas con las que trabajé, por lo que aprendí en ese tiempo, la oportunidad de trabajo global, es decir, de trabajar literalmente con personas de todas partes del mundo. Esa riqueza cultural es algo que le digo a los estudiantes, que le digo a mis colegas, que es extremadamente valioso el trabajo en la diversidad cultural. Y son un tema de momentos. Disfruté muchísimo esa etapa. Luego me generó un siguiente nivel de desafío el acercarme de esta forma a la educación. ¿Cómo es laburar en Microsoft? O sea, ¿qué hacen? Porque uno piensa a veces en las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y hoy, yo qué sé, capaz que las que se te ocurren son Google, se te ocurre Meta, que es la de Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras. Se te ocurre Apple, capaz. Pero Microsoft está ahí, capaz que no tiene el lustro ese que tienen hoy en día otras que se han puesto muy de moda, pero probablemente sea la empresa que te topes en tu cotidianidad, ya sea porque vas a trabajar y vas a trabajar con una PC, o porque los programas están hechos para PC, o vienen Contame un poco cómo es laburar en Microsoft. Bueno, primero que nada, Microsoft han sido varias Microsoft en la historia. Es decir, una es la Microsoft de Bill Gates, otra fue la Microsoft del siguiente CEO, de Steve Ballmer. Y para mí fue fascinante vivir la transición de ese CEO, Steve Ballmer, a Satya Nadella, que es el CEO actual, donde es un caso de estudio fenomenal. Hay un libro que se llama F5 Hit Refresh, para quien le interese, que es la historia de esa transición. Ese nuevo CEO que es Satya Nadella, dio vuelta a la cultura de la empresa. La cultura de una empresa en aquel momento de 120.000 personas, dio vuelta a la cultura de la empresa en términos de transformarse en una empresa ágil en la toma de decisiones, en una empresa en la cual el liderazgo que se buscaba era un liderazgo claro, un liderazgo de empoderamiento y de autonomía de las personas, un liderazgo él tenía un concepto que era pasar de creer que sabíamos todo a estar abiertos a aprender todo.
Esto que en inglés suena mucho más lindo de lo que lo estoy diciendo ahora en español, pero él tenía eso como algo que reiteraba múltiples veces. Y ese cambio de paradigma, ese cambio cultural que hizo que hoy Microsoft sea una de las 3 empresas de mayor valor de mercado en el mundo. Se están alternando ahí todo el tiempo entre Nvidia, Apple y Microsoft. El hecho de que Microsoft sea hoy, junto con OpenAI, líderes en el segmento de inteligencia artificial. Y para mí personalmente fue una experiencia fascinante de aprender cómo puede funcionar una organización tan grande, como decía recién, cómo puede cambiar, inclusive para mí desde el punto de vista de la transformación de una organización fue extremadamente valioso. Y luego, y esto sucede en muchas empresas globales, obviamente, cuando tenés la oportunidad de trabajar con mucha gente capaz, siempre en Microsoft teníamos, como tienen muchas empresas, la frase de siempre tenés que contratar a alguien que sea mejor que vos. Es una visión, digamos, pero eso te lleva, siempre estás trabajando con gente que te desafía, ya sea pares, ya sea en tus equipos. Entonces, desde el punto de vista de aprendizaje, para mí particularmente fue una experiencia fenomenal. Nada que ver con nada, ¿no? Pero ahora me interesó, ¿no? O sea, es que me he vuelto una persona de Apple, de iOS. Y, por ejemplo, yo siempre usé PC y me terminé pasando una Mac Mini, ¿no? Yo en realidad no hago mucha cosa. Hago cosas, viste, de edición de video, de audio, navego internet, escribo, no hago cosas, viste, muy, muy, muy locas, ¿no? Tengo algún juego, pero no son, viste, grandes juegos, pesadísimos, difíciles. Pero, pues es que me terminó ganando Apple sobre Windows, o sea, iOS sobre Windows, porque lo siento como que no se me tranca, que es más ágil. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que Windows, que es un sistema que es recontra confiable, que lo usa todo el mundo, tiene como esa fama de que se tranca, mientras que Apple no tanto? Bueno, ahí es importante mirar una referencia histórica por lo siguiente. Apple, desde sus inicios, se dice que Apple controla, se le llama el stack completo, quiere decir, controla el hardware, el software. Es decir, nosotros cuando utilizamos un iPhone o una Mac, Apple controla absolutamente todo. En el caso de Microsoft, y desde los inicios, Microsoft lo que buscó fue una estrategia de distintos fabricantes de hardware. Entonces tú tenías múltiples marcas de hardware corriendo Windows. Y la realidad es que la calidad de esas marcas de hardware eran muy, muy variables, y si bien Microsoft buscaba tener cierto nivel de control de calidad sobre lo que se llama el hardware, la parte física del dispositivo, la realidad es que era muy difícil controlar la cadena completa. Y eso hacía que en un PC determinado la experiencia de Windows era extraordinaria y en otro PC la experiencia era mala, se te caía, se te colgaba, eso es muy dependiente del hardware. Bueno, en Apple no tenés la experiencia que capaz que teníamos en el 2000, que era, me armo mi PC, le pongo esto, le pongo lo otro, o me la arma alguien según mis especificaciones. Apple viene el dispositivo cerrado y la idea no es que vos lo abras y le mejores esto y le cambies lo otro. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo evolucionó eso en el tiempo? Y bueno, allá por el 2011, 2012... Microsoft empezó a fabricar su propio hardware. No dijo, dejo de habilitar que otros desarrollen su hardware para mi sistema operativo, pero empezó a decir, yo de alguna forma voy a tratar de definir cuál es el estándar ideal. Entonces, la realidad de hoy, si hoy vas por el hardware que desarrolla Microsoft, que son lo que llaman los dispositivos Surface, hoy, si me preguntas a mí en lo personal, mi dispositivo preferido como computadora de escritorio es mi computadora Surface, y soy extremadamente productivo con eso. Al mismo tiempo tengo mi iPhone y al mismo tiempo tengo mi iPad, y ese es mi set de productividad, es ese, y estoy feliz con esa combinación. ¿No tenés una computadora PC, por ejemplo, una torre? No, tengo mi notebook, tengo una en la oficina. Sí, físicamente en la oficina, pero como me estoy moviendo en mi casa tengo el PC Surface, pero esa combinación de buen hardware con mi iPhone y con mi iPad es como mi combinación ideal. ¿Vamos hacia un lugar en donde la gente va a tener menos torre? O sea, que todos vamos a tener una tablet, vamos a tener un celular tablet, que viste que hoy la diferencia cada día es más difícil. Entonces,
vamos a ir a un lugar donde la gente ya no tenga más un escritorio con una computadora pesada, una torre, una PC, y vamos a estar todos con tablets? Sin duda, cada vez, sin duda. Ya sucede, más que decir, es algo que ya está sucediendo. O sea, ya ha sucedido, está sucediendo, puede ir variando el nivel de aceleración. Como tú decías, la barrera entre el celular y la tableta va disminuyendo, pero más rápido todavía va disminuyendo la barrera entre el PC y el iPad o la tableta, porque cada vez más el iPad es, sigamos con el ejemplo de Apple, el iPad es cada vez más potente, cada vez más tenés distintos tipos de teclado que le podés integrar. El último iPad Pro, en el teclado que le pones, tiene un trackpad, o sea, tiene una especie de mouse. ¿Ya solucionaste el gran problema del mouse que tenía el iPad? Obviamente con mis amigos y socios todos me tienen asociado a Microsoft, ¿no? Después de 17 años en Microsoft, y tenemos a veces juegos de concepto y donde de repente los veo alguno con el iPad y veo con el iPad que ya tiene el concepto de mouse, etcétera, y les digo, solamente les falta que pongan Windows adentro del iPad, porque se han venido acercando cada vez más. Pero dejando la broma de lado, la realidad es que la barrera, y sobre todo hoy lo que pasa es que la multiplicidad de dispositivos te da la posibilidad de, dependiendo de cuál es tu estilo de trabajo, dependiendo si sos alguien que la mayoría del tiempo estás consumiendo información o la mayoría del tiempo estás contestando mail o la mayoría del tiempo estás programando, dependiendo de los escenarios es cuál es el dispositivo o el mix de dispositivos que hacen mejor, encajan mejor para tu rutina. Hablando, está bien, vos decías, me tienen como una persona de Microsoft, yo los chicaneo de que cada día están haciendo algo más parecido a lo que hacíamos nosotros, ¿no? Es verdad que Apple tiene algunas cosas de yihadismo que no abandonan, ¿no? Como por ejemplo tener los botoncitos de dónde cerrar la pestaña y dónde expandirla al revés que Microsoft. No sé por qué todavía lo tienen eso, siguen casados con esa idea, y como así varias, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el concepto ese de los sistemas cerrados versus abiertos? Porque viste que es interesante analizarlo. Viste, yo que sé, Apple tenía esa postura de yo quiero que la gente compre mi producto como yo se lo hago y que no lo esté abriendo, modificando, cambiando, poniéndome aplicaciones o prestaciones que yo no aprobé y capaz que me empeoran el producto. Y después tenés otra filosofía que no, la gente debería poder, si vos compraste algo, sos dueño de eso para modificarlo, abrilo, es como un auto, ¿no? Abrilo, revisá el motor, si le querés cambiar algo, comprátelo, ponele un motor distinto, ponele esto, cambiarle lo otro. Ahí, ¿qué postura tenés y cuál es mejor? ¿El sistema cerrado o abierto? No tengo una postura de qué es mejor, me voy a desarrollar por qué y los dos grandes escenarios que yo describiría. Creo que hay un primer escenario que es la conversación de código abierto versus código cerrado, donde lo que la historia y vivida dentro de Microsoft el momento, llamémosle, más intenso de Windows o Linux, porque la verdad es hace 12, 13, 14 años atrás, Mac era un segmento muy chiquitito. Si miramos el mercado global, Mac era un segmento muy, muy chiquito. Y la gran discusión era, primero, Windows tenía el 90% de los PCs y los dispositivos de escritorio, y el punto era si Linux era un competidor. Bueno, la realidad es, Linux tiene enormes ventajas para ciertos escenarios, particularmente para escenarios técnicos, para escenarios donde lo que se quiere es que el sistema operativo funcione en un dispositivo muy particular y esté muy optimizado para una tarea específica, etcétera. Pero en lo que podemos llamar dispositivos de propósito general, es decir, que vas a usar el editor de texto y vas a usar el correo y vas a instalar una aplicación de streaming y vas a instalar un editor de podcast. Eso demostró que para todos esos escenarios, en realidad, tener el código abierto te aporta muy poco valor y lo que te genera es una cantidad de riesgos, de problemas de estandarización. Que Windows quedaba. Windows... cuando hace un ratito hablábamos del sistema operativo hacia abajo. Cuando hablas del sistema operativo para arriba, es extremadamente claro qué es lo que el sistema operativo le ofrece, o le ofrecía y le ofrece a los programadores de aplicaciones para hacer aplicaciones sobre esa plataforma. Por eso se hizo extremadamente rico, lo que podemos llamar el ecosistema de Windows, con aplicaciones de todo tipo que funcionan sobre Windows. De hecho, Apple después perfeccionó eso con el concepto de los Apple Stores.
las tiendas de aplicaciones. Entonces, ese es un escenario, llamémosle, de código abierto versus código de... En ese mismo escenario, de hecho, Apple ha sido más extremo aún, en el sentido de que no solamente el código no es abierto, sino que en el escenario de los dispositivos móviles hasta controlan las aplicaciones que pueden correr ahí dentro. Hoy tiene varios juicios, particularmente un juicio en la Unión Europea, que los están llevando a que se puedan instalar aplicaciones por afuera de la tienda, un tema más específico. Pero es decir, Apple llegó a subir un nivel en controlar qué aplicaciones podían correr ahí. Ya no es solo no cambies el código de mi sistema, es en mi sistema esto no entra, esto puede que sí, esto entra. Correcto, exacto. Pero yo decía entonces que hay como dos grandes escenarios. Uno es este que estábamos hablando de los sistemas operativos. Pero después hay otra conversación respecto al código abierto, que es para los programadores de software. Para los programadores de software, ahí te diría, al revés, el código abierto ha tomado una relevancia fenomenal, porque lo que se han masificado son las bibliotecas de código abierto, donde si nosotros dos nos juntamos a desarrollar una aplicación, probablemente encontremos que hay mucho de lo que necesitamos para desarrollar esa aplicación, que son bibliotecas de código abierto que podemos utilizar y podemos incorporar y podemos mejorarlas, y alguien más luego se va a beneficiar con esa mejora. Entonces hoy el concepto de código abierto para quienes programan es parte del día a día. Hablando de sistemas abiertos versus sistemas cerrados, hablemos de la academia y su forma de evaluar, porque, claro, vos sabés mucho de inteligencia artificial, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que, yo qué sé, aplicaciones como ChatGPT, que son muy potentes, a los estudiantes les está sirviendo para muchas cosas. Algunas que son buenas, pero otras que son malas, como por ejemplo copiar. Básicamente vos le mandás hoy a un estudiante una tarea, le mandás un deber, escribir una monografía, lo que sea, y existe la chance de que esa persona agarre y le diga a ChatGPT, me pidieron escribir un ensayo sobre la batalla de las piedras. Me lo podés escribir y que diga tal cosa sí, tal cosa no, escrito como si fuera una persona del Uruguay entre tal edad y tal edad. Y ese estudiante después te presenta eso como profesor y vos tenés que ver si lo detectás o no. Primera pregunta, hoy, ¿un profesor puede detectar cuando alguien usó ChatGPT y darse cuenta de que fue básicamente copiado? Es completamente indetectable, salvo que la forma en la que lo haga el estudiante sea muy burdo, que es que lo copie literal y que no le haya de alguna forma indicado que utilizase algunos modismos y que le haya quedado en un español neutro extremo. O sea, salvo el uso muy burdo, es completamente indetectable. Las herramientas, las cuales que se hablan que tienen la posibilidad de detectar, tienen un grado de error que las hace completamente inusables, con lo cual, y esto lo afirmo, es ir por el lado de intentar detectarlo. No es un camino viable. Y esos servicios o aplicaciones que dicen, pues te digo, ¿cuál es el clásico discurso? Es, no uses ChatGPT porque mirá que tienen un programa que pasan todos los escritos por eso y se da cuenta si fue... ¿No es verdad eso? No es correcto. Y es más, vamos a ponerle a esto una mirada pragmática. Juguemos por un segundo con que es correcto, ¿no? Y pongámosle un voto de confianza a nuestros estudiantes. Si alguien le dice, armame el ensayo de tal y tal cosa, escrito por alguien no sé qué, y le escribe un ensayo de 2 carillas, poniéndole una ficha a la capacidad de los estudiantes, lo agarran, le cambian 10 palabras y ya lo hacen aún más indetectable. Pero acá lo estoy diciendo como llevando al extremo y llevándolo al sentido común. Igual es indetectable en la primera. Es decir, la generación, la calidad de la generación, la variabilidad de la generación va a ir siempre un paso adelante de la detección. Ahora, hay un tema que lo podemos hablar, ¿no? Que es cómo se usa positivamente la inteligencia artificial en la educación, que es un tema que te interesa a vos. Y yo te mostraba hace un ratito un video de Mario Pergolini con ChatGPT, que estaba hablando con alguien. Mario Pergolini, una persona que siempre estuvo bastante a la vanguardia de la tecnología y los medios. Entonces lo que decía era, bueno, mirá, hoy con ChatGPT tenés un profesor. Y ponía el ejemplo, ¿no? Que le querés explicar a un chiquilín qué es multiplicar. Y dice, bueno, explícame qué es la multiplicación de forma sencilla. ChatGPT con esta versión que básicamente ya no es solo texto, es voz,
Le empezás a escribir, bueno, multiplicar. Imagínate que vos tenés 2 mesas donde tenés 4 manzanas en cada una. Vos podés sumar 4 más 4 o podrías hacer 4 por 2 y te va a dar el mismo. No, y Pergolini le dice, no lo entiendo, explícamelo de otra forma porque no me parece muy difícil. Y ahí vuelve con otro ejemplo distinto. Finalmente le dice, no, contámelo como si fueras una bruja en un cuento de hadas, explicándoselo para un niño, no sé qué. Y ahí el ChatGPT pone voz de bruja, empieza a hacer todo el acting. Y lo que Pergolini terminaba diciendo es, ChatGPT, a diferencia de un profesor, no se va a cansar nunca de explicarte la misma cosa varias veces. Te va a insistir todo lo que necesites. No se va a preocupar por la forma en que le preguntás las cosas o no, te lo va a explicar igual. ¿ChatGPT puede reemplazar a un docente para vos? Yo creo que puede acompañar y te lo voy a contar con un ejemplo real. Hoy en las materias de programación 1 y programación 2 en la facultad, el equipo de la cátedra de programación 1 y programación 2 desarrollaron algo que se llama un GPT. OpenAI es extraordinaria haciendo cosas de inteligencia artificial, es pésima poniéndole nombre a las cosas. Un GPT es como si vos dijeras, como si tomaras un chat y le dieras una cantidad de instrucciones y eventualmente de conocimiento, instrucciones de cómo comportarse. Entonces, el equipo de la cátedra de programación creó esto que se llama un GPT, donde le pusieron como conocimiento, le pusieron todo lo que podemos llamar los librillos y material hecho por ese equipo de conocimiento. Y como instrucciones, le pusieron una cantidad de instrucciones, voy a contar la versión simplificada, pero por ejemplo, instrucciones del estilo de, cuando el estudiante te pida que le resuelvas una tarea completa, no le resuelvas la tarea completa. Primero, preguntale qué sabe, tratá de entender dónde está trancado, ayúdalo en la primera parte, terminar con una repregunta. Es decir, lo que dicen esas instrucciones es, le dan instrucciones de que de alguna forma se comporte como lo que sería un profesor asistente o un tutor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese concepto de GPT se empaqueta y se le distribuye a todos los estudiantes. Entonces todos los estudiantes tienen acceso a eso. Eso lo que permite es que cuando el estudiante lo va a utilizar para su tarea, no le resuelve el problema completo, sino que le hace preguntas, lo asiste o le asiste, etc. Ahora vos podés decir, pero el estudiante en realidad tiene el otro. ¿Por qué va a usar ese y no va a usar el otro? Bueno, porque cuando le pedimos que entregue la tarea, lo que le pedimos es que entregue todo el diálogo de cómo se apoyó en el tutor, en esto que le llamamos el GPT en el tutor. Entonces vos ahí tenés un aspecto que es muy importante en el proceso educativo, que es lograr visualizar el proceso de aprendizaje. No solo el ensayo es el resultado. Lo valioso es lograr encontrar técnicas para evaluar el proceso de aprendizaje. Esto que acabo de describir lo que permite es, por un lado, desde la evaluación, el poder tener lo que se llama la trazabilidad del proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista, y conectando con lo que decías, el ejemplo de Pergolini, desde el punto de vista del estudiante, tiene un asistente que lo ayuda, que está 24/7, que no se cansa, que te contesta a cualquier hora, que si le preguntás de 7 formas distintas, te va a responder de 7 formas distintas, pero la magia del ejemplo que comentaba es que no te va a resolver el problema completo. Te va a ir ayudando a ir desglosando el problema de a partes. Esto que acabo de decir en forma, intento bastante clara, obviamente que seguimos aprendiendo todo el tiempo y seguimos perfeccionándolo todo el tiempo para que sea más efectivo en ayudar sin resolver en la completitud, guiar de forma adecuada al estudiante, pero definitivamente como sistema educativo hacia ahí vamos en términos de incorporar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial generativa o los Large Language Model, incorporarlos como una herramienta que acompañen el proceso. Está bueno lo que decís de que en realidad el problema madre es que vos podés crear el modelo que quieras, la pregunta es qué le decís que haga. Uh-huh. Si vos le decís, contestale todo lo que te pida, hacé todo lo que te pida, es un escenario. Si vos le decís, este tipo de cosas, cuando te la pidan, no lo hagas, haz esto, otro, uh-huh, es otro. Uh-huh. Y un comentario respecto a eso, porque sí, está bueno para que quede subrayado, que es una característica que tienen estos sistemas, ChatGPT, etcétera, que se llaman Large Language Models, es que siguen al pie de la letra las instrucciones que le des.
Entonces, pues si vos le decías como instrucciones, no hagas tal cosa y hacé tal cosa, siguen al pie de la letra. Y esto es algo que es importante internalizarlo, porque uno realmente entiende esto y entiende que le puede dar instrucciones y que va a seguir aún instrucciones complejas al pie de la letra, es uno de los elementos de valor de estas herramientas. ¿Qué límites éticos tiene que tener un modelo como ChatGPT, estos modelos, viste, de lenguaje? Pienso, por ejemplo, ¿no? ChatGPT o los similares. Si yo le pido, decime cómo fabricar una bomba, ¿debería contestarme? Bien. Estos sistemas, ¿cómo se construyen estos sistemas? Estos sistemas, para construirse, si lo decimos en la forma fácil, simplificada, tienen 3 grandes fases. Hay una primera gran fase en la cual estos sistemas son provistos de una enorme cantidad de información, podríamos decir casi que toda la información públicamente disponible en Internet, son provistos de toda esa información y el sistema aprende de esa información. Aprende no quiere decir solamente que de alguna forma se guarda el texto o se memoriza el texto, sino que es capaz de generar conocimiento a través de esa información, a partir de esa información. De hecho, ese conocimiento se genera en modelos matemáticos, técnicamente se guarda en vectores. Esa es la primera fase. La segunda fase es algo que se llama, no quiero ser aburrido técnicamente, solamente digo la expresión, se llama Reinforcement Learning with Human Feedback. Es un proceso en el cual ese sistema que aprendió de toda esa información, hay una cantidad importante de humanos que lo usan y que le dicen esta respuesta está bien, esta respuesta está mal, pero no solamente desde el punto de vista de la correctitud, sino que el tono, la forma, etc. Ese es como el testeo. Es como el testeo, pero no es solamente testeo, sino que es el sistema aprende de ese testeo. Por eso se llama aprendizaje de refuerzo. Es en base a lo que las personas que lo usan le dicen, el sistema aprende y mejora. Acá todavía no está disponible al público. Es decir, esto es parte del proceso interno. Y después hay una tercera parte, que es, técnicamente se le llama System Prompt, que es, ¿te acuerdas que hace un ratito decíamos, estos sistemas son muy buenos siguiendo instrucciones? Bueno, cada una de estas empresas, OpenAI por ejemplo, le escribe en lenguaje que podemos entender vos y yo, un conjunto de instrucciones de qué no puede hacer. Entonces le dice, no puedes decir cosas peligrosas, no te metas en discusiones religiosas, no hagas toda una lista de cosas que el sistema no debe hacer. Y esas instrucciones que el sistema recibe que no puede hacer, las sigue al pie de la letra. Eso es lo que hace que el sistema haya ciertas cosas de las cuales no te responde. Es por la combinación de estos procesos. Ahora, reflexiones que nos pueden surgir a partir de esto. Primero que nada, ninguna de estas cosas es infalible, con lo cual podemos haber escuchado distintos ejemplos en los cuales alguien encuentra la forma de saltearse alguno de estos controles. O sea, primero, no es infalible. Segundo, y si se quiere más conceptual, o más filosófico, es el aspecto de que quienes definieron qué podía hacer o qué no podía hacer tienen sus propios valores, tienen sus propios sesgos. Entonces, que alguien haya dicho qué puede hacer o qué no puede hacer no quiere decir que coincida con nuestros valores, con nuestra cultura o con nuestra ética. Que una gran empresa tecnológica diga, no, mi producto no habla de religión, no significa que todo el mundo tenga esa... Exacto. Entonces, este es un punto de discusión hoy importante, es el hecho de que estos sistemas, que si bien las empresas manifiestan estar enfocadas en cuidar los valores, en reducir sesgos de género, sesgos de religión, todo eso termina estando supeditado a la decisión que toma la empresa de cómo lo hace. Hay una gran anécdota del mundo de la inteligencia artificial, que es la de este chatbot, ¿no? Básicamente, ¿no? Un programa que lo que hacía era contestar a la gente que le hablaba, que se estrenó en Twitter. No sé si te acordás de esa anécdota, porque se volvió viral, ¿no? Era, básicamente, lo modelaron como si fuera una muchacha, ¿no? Y era un perfil de una mujer que vos le escribías y te contestaba cosas en Twitter. Y obviamente cambiaba su tono y las cosas que decía a partir de las cosas que vos le decías y le preguntabas, ¿no? Y en un principio arrancó todo bien, la gente le preguntaba cosas cotidianas, cómo estás pasando, qué te parece el día, qué lindo día es acá, cómo lo ves. Y después la gente se dio cuenta que iba cambiando a medida que vos le dabas feedback
y la convirtieron en una especie de racista, genocida adoradora de Hitler, ¿no? Porque le empezaron a decir cualquier aberración y empezó a repetir ese tipo de cosas al punto que en un momento empezó a decir cualquier cosa racista, antisemita, etcétera. Y claro, eso también habla de cómo nosotros interactuamos con las cosas y rápidamente el ser humano cuando agarra una herramienta, lo primero que quiere hacer es usarla y lo segundo es ver si la puede romper, ¿no? Y ahí, ¿cómo evitas ese tipo de cosas? Primero me acuerdo perfecto porque eso lo hizo Microsoft. Yo estaba en Microsoft, si no recuerdo mal, eso fue 2015 o 2016. ¿Estabas ahí? Sí, claro. ¿Cómo lo vivieron de adentro de esa experiencia? Eso duró 48 horas. Porque lo bajaron al toque. Claro, por eso, duró 24 o 48 horas. Pero ahí hay algo importante que es la tecnología que estaba detrás de esto es completamente distinta a la tecnología sobre la cual están construidos. En aquella época se construían chats, que aparte seguro todos tenemos la experiencia de cuando algún servicio al cual intentábamos hacer un reclamo o algo y te das cuenta que era un chat que no te entendía nada, que te preguntaba 5 veces lo mismo. Me quedé sin luz en mi casa. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy sin luz. Voy a derivar tu consulta a la siguiente central más parecida. Pero ¿cuándo vuelve la luz? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ese tipo de chats que no sirven para nada. Exacto. Eso, si querés, técnicamente se llamaban chats basados en intenciones. La efectividad de eso era malísima. Hoy, técnicamente, estamos hablando de un bicho completamente distinto. De hecho, para entenderlo, la teoría de los sistemas tipo ChatGPT es del 2017 y es originaria de un paper desarrollado por Google, un paper de investigadores de Google en el 2017. Entonces, el tipo de sistemas con los que interactuamos hoy son completamente distintos, parten de una base y técnicamente son completamente distintos a lo del ejemplo que comentabas, que como decía, lo viví de cerca. Lo tuviste ahí, la maldad la tenías ahí al lado. Está bien, y volviendo un poco a lo que veníamos charlando de los límites éticos. Hoy, ¿qué es, por ejemplo, esos modelos? En realidad, capaz que vamos un pasito más atrás, ¿no? Venimos hablando solo de ChatGPT. ¿Qué otros hay? Porque la gente capaz que conoce mucho ChatGPT, pero hay otro. Igual de exitosos en lo que hacen. Sí, yo de hecho en todas las conferencias siempre hago la aclaración. Hoy ChatGPT es uno. Hay ChatGPT, es el Large Language Model de la empresa OpenAI. Los otros relevantes hoy en esta categoría son los que llaman Gemini de Google, Claude de la empresa Anthropic y Llama de la empresa Meta, Facebook. Eso, diríamos, el siguiente sería Mistral de la empresa Mistral, que es la única empresa que está fuera de Estados Unidos en esta categoría, que es una empresa francesa. Pero bueno, yo te pregunta, estos hoy son en lo que se llaman los benchmarks, es decir, los indicadores. Hoy OpenAI sigue siendo el líder. Hay en algunas características en las cuales uno es mejor que otro, todavía OpenAI, pero la forma responsable de presentarlo es hoy estos son los líderes llamémosle, en el desarrollo y la investigación en el área de Large Language Models. ¿Cuáles son las definiciones éticas que tienen? Así vos que los conocés mucho mejor, ¿no? Ya hablamos capaz de alguna un poco más obvia, ¿no? Por ejemplo, si vos le preguntás ¿existe Dios? ¿Cuál es el Dios real? Te dice, bueno, yo no puedo hablar de eso. Si le preguntas a quién debería votar en las elecciones, no te va a decir vota a fulanito o a menganita. Pero ¿cuáles son las salvaguardas éticas que tienen? Hechos históricos que puedan no tener hechos históricos que puedan estar en disputa, aspectos religiosos, aspectos de género. O sea, hay momentos en los cuales se transforma en... hay momentos en los cuales dice no voy a entrar en esta conversación, hay momentos que la aborda, dependiendo del tema, que la aborda desde una mirada completamente o extremadamente políticamente correcta, con lo cual no se mete en líos. Hay temas, como decíamos, el ejemplo de la bomba que tú ponías, que evita dar una respuesta y que te dice no tengo permitido darte una respuesta. Hay temas como, por ejemplo, dame un diagnóstico médico, te doy un análisis, le doy la imagen del análisis de sangre y le digo qué tengo, y va a dar una respuesta neutra en el sentido tal indicador está fuera de rango, tal indicador está dentro del rango, no sé qué. Deberías consultar a un médico
pero no va a tomar ninguna posición determinante de podrías tener tal cosa o no va a ser una especulación. Y así podríamos ir, es muy diverso, justamente el trabajo que yo decía del System Prompt es extenso en términos de definir en qué conversaciones meterse, de qué conversaciones abstenerse y de qué conversaciones, por ejemplo, tú hacías la pregunta de si existe Dios. Probablemente la respuesta que dé, digo probablemente porque no lo probé, pero conociendo, me animo a decir que probablemente lo que diga es, existen múltiples definiciones de Dios, hay distintas religiones que tienen la concepción de un único Dios, hay religiones que tienen la concepción de múltiples dioses, es decir, y que dé una respuesta muy... políticamente correcta. Políticamente correcta y académica. Exacto, y académica desde el punto de vista de, esto es lo que hay, no me meto en el lío de... ¿Y qué impide hoy que una de estas empresas haga una inteligencia artificial por fuera de esos parámetros para un producto propio que no le largue al público masivo? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es el miedo que tiene mucha gente. Este pacto, supuestamente entre las grandes empresas tecnológicas, de no diseñar inteligencia artificial con fines bélicos. Uh-huh. Uno se imagina, yo qué sé, para ponerte un ejemplo bien cotidiano, ¿no? El famoso perro robot que hemos visto todos en videos virales del perro robot que se mueve, que aprende, que se da cuenta por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir, si se encuentra un obstáculo lo rodea. A ese perro alguien podría decir, vamos a poner una metralleta arriba y una inteligencia artificial que diga, cuando detectes una persona que sea más o menos así, disparale, ¿no? ¿Qué evita que alguien diga, bueno, yo voy a ir por este camino? La ética y la ley. Es decir, la ética de quienes están detrás de eso y eventualmente la ley si es factible de ser ejercida. Pero la realidad es que no hay otro control. Eso genera, de hecho, hoy hay un tema de discusión, volvemos a conectar con el tema del código abierto, de estos grandes modelos de lenguaje, Large Language Model, los más potentes, que son de código abierto, que sean de código abierto, quiere decir que alguien los puede tomar y darle un uso muy distinto de el que tenía por parte de quienes lo diseñaron. Ese es hoy un tema de discusión. De hecho, en esta semana particularmente hay una especulación de que se esté usando en algunos países con un uso distinto de original. Bueno, ese es un tema de discusión. El impacto que pueden tener el uso de los grandes modelos de lenguaje de código abierto. Capaz que ahí nos fuimos a un ejemplo muy extremo, ¿no? Del perro con la metralleta, robot con la metralleta arriba que le dispara a la gente, ¿no? Para mí no es tan extremo porque es ponerle una metralleta arriba a un perro, lo haces al toque. Pero capaz uno más cotidiano es, yo que sé, que la mayoría de las grandes ciudades, poner en Montevideo, que no es una ciudad grande, tienen sistema de videovigilancia, ¿no? Tenés cámaras que pone el Ministerio del Interior, la policía, y básicamente controlan parte de la ciudad. Nada te impediría poner una inteligencia artificial que diga, bueno, las personas que tengan determinadas características, seguilas, fíjate qué es lo que hacen. Las personas que vivan de determinado barrio, seguí su trayectoria, a ver a dónde van, a qué hora vuelven, y ese tipo de cosas son preguntas éticas para hacerte. Sí, ahí la Unión Europea es quien ha liderado en términos de legislar exactamente el tipo de escenarios que tú estás describiendo. La Unión Europea lo que dijo fue el año pasado, entre mayo y septiembre del año pasado, legislar, y lo que dijeron fue, definieron distintas categorías del nivel de riesgo de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, una categoría de riesgo es buscar utilizar sistemas de inteligencia artificial para, en base a tu historia o mi historia, predecir si somos altamente probables de cometer un delito. Por ejemplo, eso está descrito de esta forma y esos sistemas quedan prohibidos. Acá estamos hablando de qué se puede hacer dentro de la ley, ¿no? O sea, como decíamos. Ahora, hay otra categoría que es supervisión, me sale, pero no sé, surveillance. ¿Cómo se llama? Vigilancia. Está especificado qué tipo de sistemas de vigilancia y con qué criterios de privacidad se pueden. Por ejemplo, uno de lo que está descrito es no se pueden utilizar sistemas de vigilancia que tengan control facial como una forma de seguir personas. En la ley está eso. No puede decir está fuera de la ley como pasan. Pero en la ley, o sea, la Unión Europea fue bien a fondo en definir estas categorías de riesgo
decidir en cada una de esas categorías qué se puede y qué no se puede, y obviamente eso, y llevar a todas las empresas que están en esta área a pasar por una suerte de proceso de certificación de que cumplen con esta normativa. Hay distintos países que están siguiendo escenarios similares y que están tomando como referencia la legislación de la Unión Europea. Hay una cosa que está preocupante e interesante ahí, y es que hay países, se está formando como una burbuja en el mundo donde algunos países tienen una legislación como la Unión Europea, ¿no? Que tiene una legislación muy estricta con estas cosas, con la inteligencia artificial, con las grandes empresas tecnológicas, y otros que no, y otros que tienen una legislación muy particular, ¿no? Estados Unidos capaz que es el más liberal de todos, el que, ¿no?, su legislación es la menos restrictiva. Y después te vas para el otro lado, que es el caso de China, donde es la más restrictiva, pero con su sesgo propio, ¿no? Pienso, por ejemplo, que las grandes empresas tecnológicas le dicen, yo quiero tener el poder de censurar con tu producto. Vos no podés venir acá y que cualquiera tenga un discurso libre. Si querés tener un negocio acá, que somos cientos de millones de personas, vos tenés que permitirme a mí que yo ejerza una censura. Y ahí se ha formado como una burbuja donde vivimos como en mundos paralelos, ¿no? En un mundo tenés la ultra libertad con poco control del Estado, en otra tenés libertad con bastante control del Estado, y en otro es al revés, ¿no? Es control del Estado total. Y esto puede pasar, por ejemplo, en China, nadie dice que no puedas tener un sistema de reconocimiento facial que revise a las personas, que les estudie sus opiniones, que prediga qué es lo que van a hacer en el futuro. De hecho, usaron la trazabilidad en la época del COVID, era parte del seguimiento epidemiológico que utilizaron, tenía que ver con eso. Pero todavía es más complicado con eso, en el sentido de, para terminar de enredar, hace 4 semanas atrás, en el estado de California, se votó una legislación para controlar y auditar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Y el gobernador terminó vetándola porque primero entendía que las empresas, lo que iba a pasar es que muchas empresas se iban a ir de California, y después, por otro lado, que estaba en contra, ese nivel, tenía una mirada más liberal al respecto. Pero efectivamente hoy es un tema de discusión, viene siendo hace un año, y con distintos niveles de intensidad en distintas geografías y distintas jurisdicciones, sigue siendo un tema extremadamente relevante. A veces estas cosas de la inteligencia artificial me hacen acordar un poco al dilema Oppenheimer, ¿no? De que creás algo que sabés que una vez que lo creaste, no se vuelve atrás. Y en el caso de la inteligencia artificial, hay preguntas que todavía no están contestadas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que te hacía esta pregunta, ¿no? Cuando un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, cuando ChatGPT te contesta algo, ¿te lo contesta porque sabe o porque te está repitiendo algo? Si yo le pregunto, el cielo es azul, ¿sabe que el cielo es azul? O en realidad me está copiando y pegando una información que tenía en su banco de datos. Y no está tan claro eso, ¿o sí? Primero, no está tan claro. Segundo, la forma en la cual estos sistemas guardan y conectan información terminan siendo modelos matemáticos, técnicamente son vectores. Ahora, está buena la pregunta porque hace 5 semanas la respuesta era parcialmente distinta de la que puede ser ahora. Es decir, hace 5 semanas lo que podíamos decir era, primero, no tenemos claro qué tanto sabe que el cielo es azul, sabemos que nos da una buena respuesta. Lo que sí sabíamos con certeza es que la respuesta que nos genera es una respuesta que la construye palabra a palabra, en forma secuencial. De alguna forma de su conocimiento termina respondiéndonos el cielo es azul, siguiendo el ejemplo. ¿Qué cambió en estas 5 semanas? Bueno, lo que se llama un nuevo modelo, dicho en términos fáciles, una nueva versión del motor que está detrás del ChatGPT, cuyo nombre es O1 Preview, que es un modelo, para decirlo en términos fáciles, es un modelo que reflexiona sobre sus respuestas. Entonces, cuando genera una respuesta, antes de desplegarnos o de mostrarnos esa respuesta, lo que hace es reflexiona sobre la correctitud, sobre el razonamiento para llegar a esa respuesta. Lo estoy simplificando, es un poco más complejo que esto, pero es el concepto de fondo de reflexiona sobre la respuesta. Entonces ahí hay llamémosle una capa de entendimiento de qué es lo que está diciendo, entendiendo que ese entendimiento se corresponde con un modelo matemático, de vuelta, no hay un concepto de conciencia ni mucho menos por detrás. Pero me parece también interesante tu pregunta,
para poner sobre la mesa la reflexión de cuando hoy, que es algo que sucede mucho a nivel académico, cuando hoy alguien hace la reflexión de, no, pero en esto se equivocan mucho, no, este tipo de problemas no son capaces de resolver. Está bien, pero ojo porque esto en un mes cambia, no tomes decisiones drásticas respecto a esto no es capaz de resolver o en esto se equivoca, porque en 3 meses la historia puede ser significativamente distinta. Pienso, luego existo. ¿Las inteligencias artificiales piensan? El pensar para un sistema de inteligencia artificial es realizar una enorme cantidad de operaciones matemáticas y consumir una fenomenal cantidad de energía para llevarlo. ¿Cómo es su pensamiento? Su pensamiento es ese. Su pensamiento es una fenomenal cantidad de operaciones matemáticas y en el camino consumir una descomunal cantidad de energía. Por eso que de hecho hoy es un tema de conversación el hecho de las grandes empresas tecnológicas que están buscando nuevas fuentes alternativas de generación de energía. Termina siendo un poco también como, yo qué sé, pienso en la escena de Terminator, donde Terminator termina baleado fuerte y John Connor le pregunta, ¿te duele? Y le dice, mis circuitos me dicen que estoy lastimado, de que tengo, ¿no? Mi sistema está roto. Y bueno, ¿qué es pensar? Depende. Si se refiere a razonar, no piensa porque no tiene neuronas, pero tiene otras cosas. Estamos creando algo que capaz que a veces no sabemos bien a dónde va. Pero sigamos a lo concreto, que es la ansiedad y el miedo que tiene mucha gente, ¿no? ¿Vas a perder tu trabajo porque una inteligencia artificial te reemplace? No, depende de qué hagas. Es decir, ninguno de estos sistemas sustituyen un trabajo. Ninguno de estos sistemas sustituye un trabajo. Ahora, todos estos sistemas aumentan significativamente la productividad en distintas áreas. El qué hacemos con ese incremento de productividad, seamos pragmáticos, ese incremento de productividad en ciertas áreas puede significar que para cierta tarea específica necesito un equipo más chico del que tenía. Al mismo tiempo, hay múltiples tareas, vamos a un ejemplo como la medicina. Producto de esta tecnología, esto es un paper de este año. Los médicos, utilizando un sistema de inteligencia artificial para la detección del cáncer de mamas, los médicos son 43% más eficientes, más productivos. Eso quiere decir que es más tiempo para poder atender más pacientes. Eso no significa menos médicos. Lo que significa es, en menos tiempo, poder hacer un diagnóstico con la misma calidad de precisión. De vuelta, esto es un paper científico de este año, de mayo de este año, e implica, vuelvo a decir, la productividad, la eficiencia en el médico, lo que implica es poder atender más pacientes. Esto lo podemos llevar a múltiples escenarios donde lo que se genera es una mejora de productividad. Junto con esto, también lo que se genera es una transformación de múltiples roles. Vamos a un ejemplo fácil de ver. Un programador, una programadora de software. Hoy es fundamental que en su día a día sepa utilizar, por ejemplo, algo que se llama GitHub Copilot, que llamémosle es un chat GPT para quien desarrolla software. Tiene que tener esa habilidad, y no es solamente saber una tecnología, ¿no? Es tener la habilidad de cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque eso cambia su productividad, cambia la complejidad de problemas que puede resolver. Entonces, el impacto ahí está en el cambio, la transformación por la que las personas tenemos que pasar para adaptarnos a una nueva realidad de herramientas. Es como ese camionero que hacía horas largas en la ruta y ahora tiene un sistema de manejo que le dice cuando te desviaste un poquitito del carril, tenés que volver, cuando te dice cuál es la ruta que tenés que tomar. Vos, si no sabés manejar con ese sistema, vas a quedar obsoleto. Ese sería el concepto. Sí, y efectivamente, estamos en un momento de transformación de la forma en la cual se desempeñan múltiples tareas. Blanco sobre negro, ¿cuáles son los trabajos que hoy están más amenazados por la inteligencia artificial? Todo aquello que es repetitivo y automatizable fácilmente es lo que está más amenazado. Por ejemplo, si hay ciertos roles que lo que hacen es, como sucede en muchos casos, tomar información de un sistema,
para ponerlo en otro, eso es completamente automatizable. De hecho, ya es automatizable hace algunos años. Simplemente ahora es muchísimo más fácil hacer esa automatización. Entonces, cualquier tarea que uno perciba como repetitiva, donde no está en juego ni nuestra capacidad de razonamiento, ni nuestra capacidad de empatizar con otra persona, ni nuestra capacidad de ponernos de acuerdo con alguien más, ni nuestra capacidad de crear algo nuevo. Todos esos escenarios son los escenarios que están de alguna forma más amenazados. Hoy tenemos muchas herramientas distintas que hacen cosas muy variadas. ¿Qué tan lejos ves un escenario en donde yo tengo una computadora inteligente? La computadora puede ser un celular, una tablet, lo que quieras. Pero ponele, para poner un ejemplo acá, ¿no? Que yo, en vez de tener que estar escribiendo todo el tiempo, prendo la computadora y digo, descargá la nota que le hicimos con Eduardo sobre inteligencia artificial y quiero que cortes un fragmento donde él habla de cuáles son los trabajos más amenazados por la inteligencia artificial. Guardalo y subilo a mis redes con un texto que le diga a la gente que lo vaya a ver y le pongo un link a la nota en YouTube y que lo haga eso. ¿Qué tan lejos estamos de que tener la computadora donde vos le decís que es lo que tiene que hacer y como que venga un fantasma que te hace todas las cosas por vos? No habíamos preparado esto, pero esto tiene mucho que ver con algo que pasó la semana pasada. Voy a separar la pregunta en dos partes. Primero, hoy llamémosle el común del ecosistema tecnológico, hablamos de 18 meses para algo de ese estilo, tal cual como tú lo describiste. En un año vamos a tener la posibilidad de que la computadora maneje las aplicaciones en base a lo que yo le pido. Un año y medio, digamos, para mantenerlo en 18 meses. Pero ahora vamos a llevarlo a ponerle sustento a esto que acabo de decir. La semana pasada, la empresa Anthropic AI, cuyo ChatGPT se llama Claude, que en la mayoría de los indicadores es el número 2 después de ChatGPT, lanzaron una funcionalidad que se llama Computer Use. ¿Ah? El nombre es bastante críptico, pero ¿qué es lo que te permite? Te permite controlar el sistema operativo escribiendo en un chat. O sea, en el chat le decís, abrime el navegador, buscá la nota de Jorge y Eduardo, navegá el video hasta la mitad de la nota y descargame el transcript de esa segunda mitad. Todo eso es hoy. Está en versión de prueba, es decir, hoy probablemente cometa una cantidad de errores, pero esa es una realidad de hoy. ¿Qué no es capaz de hacer hoy, más allá de los errores que pueda tener? ¿Qué no es capaz de hacer hoy? Hoy no es capaz de, si le damos una tarea extensa y compleja, como la que tú describías, no la va a poder hacer. Es decir, lo que va a poder hacer es, si yo le voy diciendo de a pequeños pasos, como lo describí recién, de a pequeños pasos qué hacer. ¿Hacia dónde estamos yendo ahora? Estamos yendo hacia el concepto de que estos Large Language Models sean capaces de, dada una descripción de una tarea de alto nivel, partir esa tarea en muchas tareas chiquitas y llevarlas adelante todas y volverme con la respuesta cuando lo hayas resuelto. Como por ejemplo el que decías tú. Si lo que queremos decir es, buscate el podcast de tomá la segunda parte, armame un resumen y traducímelo a inglés, inventando. Y que le podamos dar esa tarea y en 2 minutos vuelve con la tarea resuelta. O si es muchísimo más compleja, 24 horas después vuelve con la tarea resuelta. Pero el hecho es, no vuelve hasta que la tarea... Ese concepto es lo que se llama un agente basado en workflow, o un agente. El titular es el concepto de agentes, que es como el siguiente hito de desarrollo tecnológico al cual vamos. Entonces, respuesta concreta, estamos hablando, se maneja en el orden de 18 meses, tenemos primeras vistas de ese tema, como es esto que decía Computer Use de la empresa Anthropic AI, y eso se combina con lo de O1 Preview, el modelo de razonamiento que decía antes, porque el modelo de razonamiento es el que da los primeros indicios de cómo, dada una tarea de alto nivel, la puede partir en múltiples tareas que después sale a ejecutarlas, a llevarlas adelante en partes. Por el otro lado, Anthropic nos muestra cómo puede controlar un dispositivo en base a instrucciones. Vamos a ir a un lugar eventualmente en el cual estás en una oficina vacía, se prenden todas las computadoras
ya no existe más una administración, vos mandás tu factura a un correo electrónico y una inteligencia artificial se prende la computadora, va agarrando todas las facturas que le van llevando, arma los recibos de sueldo, ejecuta los pagos y eventualmente automatizaste toda una sección, por ejemplo. Sí, probablemente ni siquiera estén esas computadoras que se prendan. Esa en realidad esas computadoras que Están en una nube. Claro, es parte de una gran computadora que está en otro lado. Ese son el tipo de tareas que son automatizables. Y en ese mundo al que vamos, pues vamos a llevarlo a lo cotidiano y después lo llevamos al futuro, para que quede capaz más claro, ¿no? Hoy vas al supermercado y tenés una caja con un ser humano que te atiende y tenés una caja automatizada donde pasás vos con tus productos y te los llevás, ¿no? Sin entrar en cosas más novedosas como, yo qué sé, esos sistemas que acá no hay, pero que cuando vos entrás te leen que entraste y vos vas agarrando productos y se fijan qué es lo que agarraste y ya te lo están contando. Pero vamos a lo que está hoy, ¿qué es eso? Usted es una caja con un ser humano, una caja que es automática y pasás, ¿no? Mucha gente elige pasar por la caja automática. Yo elijo pasar por la caja automática si veo que hay menos gente y es más rápido, paso por ahí. A medida que vamos automatizando más cosas en la sociedad, ¿no? Las cosas repetitivas, monótonas, ¿no existe la posibilidad de que eventualmente cada vez haya menos personas en tu vida cotidiana? O sea, yo me despierto, me despertó una inteligencia artificial avisándome a la hora que me tengo que levantar, me levanto, ya me vino un robotito, ¿no? Con mis compras, porque la inteligencia artificial que controla en mi casa, que tenga todo lo que tengo que tener en la heladera, ya hizo el pedido, otra inteligencia artificial me la mandó, agarro, guardo mi pedido, me hago el desayuno, no sé qué, salgo para el trabajo. En vez de tomarme el ómnibus con un ser humano, es automatizado el ómnibus, ya me dice la ruta, todo. Llego a mi trabajo, hablo con 2 personas de las miles con las que podría hablar, charlamos un poquitito y nos sentamos todos a supervisar que todo salga como tiene que salir, y después me vuelvo a mi casa solo, me pongo a chatear con una inteligencia artificial que me pregunta cómo me fue mi día, yo le explico, me hace contención emocional, tenemos una relación romántica incluso, me voy a dormir y arranca el día de vuelta. ¿Qué tal? ¿No vamos a ir hacia eso eventualmente? Primero no sabemos, ¿tá? Y no hago especulaciones sobre el futuro. Ahora, cuando empezabas la descripción, parte de lo que pensaba es, hay veces que te diría que es agradable, reconfortante, cuando vas por la caja porque saludás a la cajera o el cajero que está, más aún si lo conoces porque es el supermercado. Entonces, y me pregunto, ¿no habrá también un aspecto de diferenciación entre el supermercado, que todas las cajas son automáticas, y el supermercado que están los cajeros o cajeras amables y hasta que los conoces, y no te llevará en algunos casos a decir, si necesito hacer una compra rápida, capaz que lo que busco es la eficiencia absoluta, pero otros casos en los cuales capaz que disfruto de esa interacción, disfruto yo cuando voy a un café al que voy habitualmente, disfruto los 25 segundos de diálogo que tengo con la persona que ya la conozco. O cuando entro a la universidad y saludo al portero. Entonces, yo creo que también hay un punto que hay en cosas en las cuales buscamos, y creo que tiene sentido, maximizar la eficiencia al extremo. Creo que hay otros pasos donde la interacción humana, la amabilidad, el gesto, el afecto, es un elemento bien importante. Y vamos por la otra, ¿no? Yo te planteé ese mundo donde cada vez estamos más solos, ¿no? ¿No pasa también que a medida que automatizamos más procesos para la vida cotidiana, para el trabajo, etcétera, también nos volvemos un poco más perezosos y nos olvidamos de hacer determinadas cosas? Yo qué sé, yo qué sé, vos justamente sos ingeniero, ¿no? Pero creo que la mayoría de nosotros matemáticamente somos mucho más débiles, ¿no? Tenés la calculadora en el bolsillo y bueno, ya la verdad que hacer determinadas divisiones, hacer determinadas fórmulas, ya no te lo acordás porque, bueno, ya perdió sentido acordárselo. Y el día que me saquen la calculadora, marché. ¿No pasa eso un poco también con la inteligencia artificial? Que a medida que vamos a tener una nueva calculadora, nos vamos a ir olvidando de cosas que sabíamos hacer y el día que perdamos la calculadora, no sé, arreglate. Es un riesgo enorme. Llevo a un ejemplo digamos, más sofisticado del día de hoy. Hoy
vas a escribir un mail en inglés. Y yo tuve, desde mis 7 años en Microsoft, vivía en inglés, ya me molé. Con lo cual tengo la... Hay momentos que voy a escribir un mail en inglés y quiero que sea perfecto. Y la verdad hay momentos que hay momentos que me resulta más rápido escribirlo de directo en inglés. Hay momentos que es un poco más complicado, que hay una parte que lo escribo en español y le pido a ChatGPT que me lo convierta a inglés y tengo un inglés, obviamente, muchísimo mejor que el mío. Me pasa todo el tiempo eso de que como tengo que escribir algo en inglés, habiendo hecho inglés, todo, claro, hoy mi base es la traducción, leo la traducción y modifico lo que tenga que modificar. Te cambió pila eso. Pero yendo a lo que decías, el riesgo es, ¿y qué pasa si, lo llevo al ejemplo personal, al extremo, agarro y digo, no escribo más, y en un momento voy a perder la habilidad de escribirlo? Estoy llevando al extremo, pero simplemente para reforzar el cómo comparto tu preocupación, ni que hablar el cómo nos preocupa esto a nivel académico, y justamente donde desarrollar habilidades implica estresar un músculo, para llevarlo al ejemplo. Entonces, la repetición, el esfuerzo, la reflexión son partes fundamentales del proceso de aprendizaje. Esto genera un riesgo bien importante en ese sentido. O sea que en este programa hablé con Miguel Brechner, ¿no? Del Plan Ceibal. Súper conozco. Una cosa que me decía, que me quedó grabada, ¿no? Hablando sobre la reforma de la seguridad social, que decía, nadie tuvo la previsión en todas las cosas que se discutieron, de pensar en la inteligencia artificial. ¿De qué vas a hacer con la persona que hoy ve su trabajo en riesgo por la inteligencia artificial y no le das ninguna respuesta? Y que va a cambiar el modo de trabajo, porque esa división que había antes de estudio cuando soy chico, trabajo cuando soy adulto, me jubilo cuando soy veterano, ya no va a existir más, porque vos vas a tener una situación en la que vas a estar siempre teniendo que reinventarte, cambiar tus trabajos. Vos le dijiste, ¿no? Inteligencia artificial, no lo limites hoy, porque en 3 meses va a cambiar, en un año va a cambiar, en un año y medio también. Entonces, nadie pensó qué pasa con la seguridad social y la inteligencia artificial. Y me lleva a esta pregunta para hacerte, ¿no? Hay que meterse más en el Estado en ese tema, y lo pienso por este lado, ¿no? Hoy vos tenés una situación muy beneficiosa para las empresas, porque saben que tienen herramientas para automatizar procesos. Y como decís vos, los equipos van a ser más chicos. Tiene que venir en un momento del Estado y decir, mirá, a nosotros como sociedad nos interesa que los seres humanos sigan teniendo trabajo, entonces vos vas a tener que, si querés usar determinadas herramientas, vas a tener que pagar un impuesto, o determinadas herramientas las podés usar hasta cierto nivel. Hay determinados procesos que no podés automatizar, no podés no tener seres humanos en determinados procesos, en estos tienen que estar. ¿Pensás que ese tipo, primero, se están haciendo en algunos lugares del mundo, y segundo, se tiene que hacer? No se está haciendo. Han habido, previo a esta generación, esta ola, llamémosle, de inteligencia artificial, han habido iniciativas de impuestos a los robots, por ejemplo, en muchos escenarios de automatización en Estados Unidos. Yo tengo de vuelta una opinión media pragmática, en el sentido de que hoy tratar de especular hacia adelante 1 año y medio, 2 años, es demasiado impredecible como para intentar, y menos aún intentar legislar por lo que creemos que pueda pasar dentro de 1 año y medio, 2 años. Si me preguntás, me preocupa mucho más el generar los instrumentos para tener la agilidad para hacer los cambios que haya que hacer, que el tratar de especular qué es lo que pueda pasar. Podemos tener una cantidad de visionarios en distintas partes del mundo que digan va a pasar esto, va a pasar lo otro. En todos los casos, la tecnología va a un ritmo, los hábitos de las personas van a otro ritmo, los hábitos aterrizan en las diferencias, en base a las diferencias culturales. Entonces, soy poco creyente de tratar de hacer predicciones de impacto real en comportamiento de acá a 1 año y medio, 2 años. Fuimos muy por la negativa, porque la inteligencia artificial genera muchos miedos, ansiedades, preguntas, dudas. Vamos por la positiva, para terminar con un poco de optimismo. Describime, vos que sos experto en inteligencia artificial, una persona promedio, ¿no?
en qué lo puede beneficiar en su vida cotidiana los usos de inteligencia artificial? ¿Qué cosas positivas y buenas puede hacer con inteligencia artificial para mejorar su vida en el día a día? Bien, hoy muchas ya las hace. Es importante, como siempre digo, es importante que esto de la inteligencia artificial no apareció en el 2022 con ChatGPT. Hace 15 años que convivimos cuando alguien utiliza Google Maps o Waze para encontrar la ruta óptima para ir de un lugar al otro, está utilizando varios sistemas de inteligencia artificial encadenados. Cuando alguien pasa una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, todos los sistemas de detección de fraude son sistemas de inteligencia artificial. Entonces, hoy nuestra vida ya está mejorada significativamente. Ahora, cuando me siento en la oficina y necesito... yo creo en la productividad particularmente como una forma de mejorar la calidad de vida. Es decir, si yo hay tareas repetitivas o tareas que me llevan mucho tiempo, en la cual agrego poco valor, las puedo hacer en la mitad del tiempo, esa mitad del tiempo es tiempo o ganado de vida o ganado en tiempo que le puedo dedicar más a una reunión con estudiantes, a una conversación con profesores, o una conversación con mi equipo, ¿vale? Entonces esa es mi creencia de productividad. Entonces cuando yo, por ejemplo, he llevado un ejemplo real que tenía 446 encuestas. Cada encuesta tenía todo un texto largo de comentarios y donde poder ordenar eso me hubiera llevado media hora, una hora, capaz que 2 horas. Y yo puedo tomar esa planilla, darle la planilla tal cual a ChatGPT y decirle, dado los 446 comentarios, encontrarme las 5 categorías óptimas en cómo clasificarlos. Y me encuentra las 5 categorías óptimas. Y ahora le digo, en la misma planilla, agregame estas categorías de forma que pueda leer los comentarios por categoría. Y lo hace. Y eso quiere decir que, literalmente, en 40 segundos, lo que tengo las 5 categorías, entonces ahora puedo mirar los comentarios que son relevantes para tal tema, los comentarios que son relevantes para tal tema, los relevantes que... Entonces, en este ejemplo trivial, te conté cómo podía pasar de, pongámosle, 1 hora de trabajo a 40 segundos. Después, por supuesto, tenía que leerlos en cualquier otro caso, pero a 40 segundos. Ahora, para mí lo fascinante de esto, como decía, para ponerle entusiasmo, a mí lo fascinante de esto es que este escenario que yo acabo de describir es un escenario para mi caso particular. Pero cada uno de nosotros tenemos 20, 30 escenarios y que son distintos para cada uno. Entonces, de hecho, me he dedicado bastante a dar charlas sobre este tema y siempre lo que trato es de describir en qué son buenas. Siempre hablar de los riesgos, siempre hablar de las limitaciones, pero es decir, en qué son buenas las herramientas y expresarlo de tal forma que cada uno se pueda dar cuenta de, bueno, pero si es bueno en esto, me sirve para mí en esto y esto, que es distinto de lo que le sirve para el que está al lado y que es distinto de lo que le sirve para la otra persona. Si me para mí hay un desafío grande de cómo ayudar a las personas a darles el mejor uso, entendiendo que no hay un ejemplo que es para todos. Nos vamos con una nota optimista. Yo creo que puede haber... ¿Tu mirada es optimista? A no ser que alguien en un momento ponga la metralleta arriba del perro, vamos a estar bien. El día que pase eso, marchamos. El día que venga Skynet, el día que decidimos poner la defensa, policía, el uso de la fuerza en una inteligencia artificial, ahí sí marchamos. Mientras no hagamos eso, creo que podemos estar bien. Capaz que un poco más solos, pero bueno, ya estamos en ese trayecto de hace tiempazo. Así que, Eduardo, gracias por haber venido. Un enorme gusto de haber conversado. Muchas gracias. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de A Bueno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.